todos. Me da mucho gusto esta noche poder compartir la palabra y me gustaría que todos los que son mentores, ancianos, pasen aquí a las filas de adelante, igual todos los de la alabanza. Todos vamos a estar recibiendo esta palabra que viene directamente del cielo, porque siempre declaramos, ¿verdad? La persona que está aquí, nosotros decimos que hay la tierra, muere, si el grano de semilla, si el grano no cae a la tierra y no muere, pues no da fruto, pero bueno, hoy vamos a recibir palabras. Así que yo les pido a todos los que son mentores o ancianos que pasen aquí a la primera fila. Vamos a leer, ya lo dije muchas veces, Juan 17, versículo 21. ¿Sale? Juan 17, 21. ¿Ya lo tienen? Bien. Bueno, vamos a leerlo juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, pero yo creo que hay así como que echado, un chorro de fuerza, ¿no? Vamos a leer un poquito más fuerte. 1, 2, 3. Para que todos sean uno. No, a ver, fuerte. 1, 2, 3. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea Que tú me enviaste. que tú me enviaste. Otra vez. 1, 2, 3. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra. Hoy pido, Señor, que cambie nuestros corazones. En esta noche podamos ser transformados desde nuestro interior para que entonces el mundo crea que tú, Señor Jesús, eres el enviado de Dios. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a sus lugares en esta noche. Digan conmigo, uno con la cabeza. Vamos a decirlo una vez más. Uno con la cabeza. Bueno, ese es el tema de hoy. Y hemos estado hablando acerca del más grande revolucionario. Y cada cada plenaria que se ha impartido aquí, nos han hablado acerca de quién. De Jesús, ¿no? ¿Y quién oraba aquí en este versículo de la Biblia? Jesús oraba y decía, Padre, así como tú y yo somos uno, que también ellos, que están hablando de nosotros, seamos uno para que entonces el mundo crea. Muchas veces el mundo no cree en Jesús, porque los mismos que estamos aquí adentro de la iglesia no somos uno. Y entonces Jesús decía, ¿para qué crean en el Señor? Que ellos sean uno. Entonces hoy vamos a aprender acerca de esto. A mí me dijeron hace poco que me tocaba predicar hoy. Y este tema está muy ad hoc a lo que estamos viviendo con los de Gloria de Dios en Colonia, con lo de las MCs, con lo de evangelismo, con todo eso. Pero tiene que ver con el corazón. Siempre a mí me tocan predicas que tienen que ver con el corazón, no tanto que con algo es sobrenatural, pero a veces el pastor siempre nos dice, quiero ver fuego, quiero esto. Y a mí siempre me tocan predicas así. Y el pastor me lo decía, se acercaba, él es mi mentor, y me dice, tú y yo damos mucho látigo y saliva y en la gracia, porque yo no tengo tanta gracia como mi hermana, ¿verdad? Pero hoy le pedí al Señor que me ayude y que nuestros corazones sean transformados. Mi nombre es Carita Dios, sí, hay algunas personas que me visitan. Bueno, yo estoy aquí en la iglesia sirviendo y hoy el tema se trata, si tú vienes por primera vez a una iglesia evangélica cristiana o a cualquier iglesia, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca
de nuestra identidad como hijos de Dios, pero también como hijos de una cobertura espiritual, la cual está representada en esta iglesia por nuestro pastor, que se llama José Luis González. Le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. ¿Cuántos de aquí se sienten o sienten que tienen un llamado para liderar jóvenes? Levanten su mano. Ok. Tú sientes un llamado de Dios para estar al frente de muchos jóvenes. No sé por qué fueron a visitar, vamos entendiendo poco a poco, ¿no? Si tú eres un mentor, bueno, tú tienes jóvenes en tu discipulado, ¿no? Algunos no tenemos jóvenes en nuestro discipulado, muchos jóvenes, pero si quieres tener un ministerio de jóvenes exitoso, entonces hoy vamos a ver uno de los principios más grandes para que ese ministerio pueda ser efectivo. Y tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con una fórmula, esto, más esto, vas a mezclar, no sé, 3 pelos de rana calva con 5, no sé, todas esas cosas. No, tiene que ver con el corazón. Si me ayudan a un ruidito ahí que no me dejan tranquila, ¿ah? No sé, si no apagan el poder de los graves, ya se apagaron, entonces solucionen esto. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con transformación de nuestro corazón. Y el objetivo de este tema, hemos visto muchos temas anteriores. Y el viernes pasado, hace 2 viernes que no por qué predicó, por aquí hubo una revolución, ¿no? Pero este tema tiene un objetivo, y el objetivo es que hay una verdad que tienes que descubrirlo, y hay una verdad que tiene que ser revelada a tu espíritu en esta noche. Y se trata de ser uno, ¿cómo se llama el tema? Uno con la cabeza. No sé, te voy a dar uno en la cabeza. No, uno con la cabeza. Y yo quiero hablarte en esta iglesia, por eso te digo, si eres primera vez que vienes, perdón, primera vez que vienes o primera vez en esta iglesia de cualquier tipo, bueno, en esta iglesia nosotros tenemos un pastor. Y déjenme decirle que yo conozco al pastor desde hace, ¿cuántos años, pastor? Como unos 20, no había nacido, pues, yo ya lo conocía, pastor. Como 22 años más o menos, que conozco al pastor, y yo lo recuerdo a él bien, como un hombre muy activo, un hombre que no paraba. Sí, yo lo conocí cuando yo era una niña, y yo recuerdo que él desde que llegó a la iglesia donde yo estaba, él empezó a destacarse, él empezó a sobresalir por su servicio. Él nunca se quedaba quieto. Yo era muy inquieta. Yo me acuerdo que el anciano Gabriel siempre se recuerda de que yo era piromaníaca, ¿no? Yo agarraba hojas de donde había y yo las sentaba y empezaba, ¿entendió? En serio, echaba adentro de los salones de los niños. Yo era bien terrible, ¿no? Pero yo desde los vagos recuerdos siempre, yo siempre veía al pastor haciendo la limpieza en las iglesias. Tal vez ahorita en algunas iglesias existen unos muebles que se llaman bancas. ¿Los conocen? De madera, así larguísimos, ¿no? Y el pastor José Luis, él cargaba esas bancas y las movía de un lugar a otro y limpiaba el templo. Él era el que abría los candados de la iglesia antes de que empezaran los servicios, y después de que todo el mundo se había ido, él era el que cerraba el candado, ¿no? A mí muchas veces me tocaba igual quedarme por ensayos, por servicios y todo, y siempre estaba ahí.
desde los 8 años ya andaban con los jóvenes, ¿no? Había un campamento y me iba con los jóvenes, había una excursión y me iba sin permiso de mis papás, ¿no? Y me pasó cada desgracia, pero a mí me gustaba estar con los jóvenes y al pastor José Luis también, ¿no? Él iba y si algo hacía falta, él siempre veía la manera de suplir esas necesidades. Él siempre ha sido, tal vez tú lo ves ahorita y muchos ven que el pastor termina el servicio y se va a su oficina, que no sé, puede pensar muchas cosas, pero él ha sido un hombre que siempre ha servido, siempre ha puesto toda su fuerza para servir a Dios. Yo lo conozco a él también en el ámbito laboral, porque él cuando era director de una escuela primaria, él me contrataba a mí para dar clases de música, ¿no? Porque yo también soy maestra. Entonces, en la escuela yo veía cómo yo podía observar cómo él se comportaba de una manera muy respetuosa cuando hacían las juntas. A veces yo estaba ahí sentada, ¿no? Muy respetuoso con las maestras, con los maestros. Siempre cuando yo podía estar en la escuela y a él le tocaba hablar, pues él era el director, ¿no? Nunca se quedaba sin oportunidad de soltar una palabra para esas personas, una palabra que llegara al corazón de esas personas. Y entonces también lo conocí como amigo en un tiempo. ¿Saben que él fue mi amigo? Y a mí nadie me debe ocurrir. Él fue mi amigo y cuando a mí me pasaban muchas cosas difíciles, yo recuerdo, tengo aquí muy presente, una vez a mí me dieron una regañiza, pero de aquellas que dices, ya soy una basura y no soy nada. Entonces yo salí del portón verde, ¿no? Y él estaba en su camioneta ahí paradito y él me vio y cuando me vio él supo que yo tenía. Y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo recuerdo que corrí y me puse bien su hombro y empecé a llorar. Él en un tiempo fue mi amigo, ahora él es mi mentor. ¿No? Y le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor. Él es nuestro pastor. Yo no estoy aquí para... Un día, el pastor se acuerda muy bien, tuvimos una reunión y alguien dijo, no, yo tengo temor de que cuando entremos a esta visión adoremos al hombre y alabemos al hombre. Y no es tanto eso, sino que hoy quiero hablarte acerca de la figura de nuestro pastor, de que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabes? Cada impartición de nuestro pastor es importante. Él dice, es muy interesante, ¿no? Y cada que él predica, yo estoy ahí sentada y yo puedo ver qué mentores reciben al pastor. Y yo puedo ver qué ancianos reciben al pastor. Y yo puedo ver qué mentores y qué ancianos no reciben al pastor. Aún ahí arriba estamos y no estamos recibiendo lo que el pastor está impartiendo. Ya se hizo el silencio. Bueno, de esto se trata, pues no sé por qué me dio. Pero quiero decirte que nosotros tenemos que tomar una decisión. Hoy Dios te trajo aquí para que tú tomes una decisión. ¿Qué decisión? De seguir cada uno de los principios que el pastor José Luis nos enseña, de honrarlo a cada paso que él da y a cada paso que nosotros damos. Nosotros tenemos que imitarlo, tenemos que seguirlo. ¿Para qué? Porque la unción que reposa sobre su vida va a descender sobre nosotros. Nosotros tenemos que querer ser como él. No, yo soy yo, ¿no? Muchas veces nosotros por el egocentrismo, por el egoísmo, no queremos imitar a nadie ni parecernos a nadie. Pero hoy vamos a aprender que necesitamos tener ese deseo de parecernos a nuestro Padre Espiritual, a nuestro Pastor, al
ADN correcto, sus enseñanzas. No quiero decir con eso que a Jesús lo vamos a dejar a un lado. No, el máximo ejemplo a seguir es Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús siempre quiso ser como su papá. Y de hecho era uno con él. ¿No? Entonces, vemos que muchos líderes de jóvenes, vemos que muchas personas, cuando ya ven que les está funcionando, cuando ven que va progresando tu grupo de jóvenes, cuando ves tal vez que tu casa de paz se está multiplicando, empieza a surgir en ellos deslealtad y empiezan a separarse del Padre espiritual y empiezan a hacer su propio reino con sus propias órdenes, con sus propios todo, y el pastor no importa, ¿no? Entonces esa es la raíz de todo pecado. ¿Cuál es la raíz de todo pecado? Digo conmigo, la independencia, ¿no? Entonces hoy vamos a ver que este tema, hacerse uno con la cabeza, no solo es una frase, es un principio del reino. Y vamos a ver también qué es ser independiente. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es ser independiente? No tener gobierno, ¿qué más? Separado de alguien. Ser independiente. Desobediente. No tener autoridad. Bueno, ser independiente significa autogobernarse, es decir, gobernarse a sí mismo. Dice la Biblia que nuestro espíritu, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece nuestro espíritu? A Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos en independencia, nuestra carne y nuestra alma, recuerden que somos un ser tripartito, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un... A ver, vamos a aprender eso que es muy importante. Somos espíritu, tenemos y habitamos en un cuerpo. Entonces, ser independiente quiere decir que tu alma y tu cuerpo se están gobernando a sí mismos y están totalmente separados de Dios. ¿Quién fue el primer independiente? Dios, ¿no? Y si nos vamos al libro de Génesis, vemos la historia de un hombre que se llamaba Adán, ¿no? Entonces Adán dijo, yo seré igual a Dios, y bueno, se rebeló, se gobernó. ¿Sabes? Eso pasa mucho, yo lo he visto mucho. A mí, bueno, yo ya llevo años más que nada en la música, y en la música pues siempre estás arriba, siempre tienes contacto con los líderes y todo, y muchos líderes cuando sienten ya que como He-Man, creo que era que dice yo tengo, ¿no? Entonces ellos empiezan porque como los jóvenes tienen fuerza y pueden hacer muchas cosas, piensan que por eso ya lo saben todo y lo pueden todo, y empieza a ver y se empieza a brotar ese espíritu de independencia. Si tú eliges ser independiente de tu líder, o sea, de nuestro pastor, tú estás eligiendo ser independiente de Dios. Si eres independiente hacia el pastor, mucha gente dice, y la pastora Ana Maldonado lo dice mucho, Jehová es mi pastor y nadie me pastoreará, ¿no? Y esas son las personas que dicen, no, yo, ¿para qué voy a mi iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿O para qué le obedezco al pastor? No, yo obedezco a Dios, pero a los hombres no. Esa es una equivocación. ¿Por qué? Porque en esta iglesia Dios puso al pastor José Luis como la figura de autoridad que fue delegada por Dios para que nosotros sigamos sus pasos. ¿Amén? Bueno, entonces, alguien aquí ha tomado decisiones por su cuenta, mentores, sin consultar al pastor. Entonces, tenemos que cambiar.
de aún, hay mucha gente nueva, pero aún en tus decisiones sentimentales, tú tienes que consultar al pastor, aún en las decisiones, sí, en todo, pues, financieras, laborales, ministeriales. Sí, muchos de nosotros decimos, Dios me reveló, y con decir Dios me reveló, ya crees que tú lo puedes hacer. Pero ¿por qué no vamos al pastor y le decimos, pastor, ¿cómo me ve? ¿Qué revelación tiene Dios para mi red? ¿Qué revelación tiene Dios para mi discipulado? Instrúyame, enséñame, dígame. Es tiempo que hoy cambiemos nuestro corazón, por eso esta prédica tiene que ver con eso. Cuando nosotros elegimos gobernarnos a nosotros mismos, suceden dos cosas, anoten ahí. Cuando decides gobernarte por ti mismo, suceden dos cosas. Número uno, se pierde la protección de Dios. Se pierde la protección de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ellos físicamente estaban desnudos, ¿sí o no? Pero ellos no se daban cuenta, ¿no? Cuando ellos pecaron, entonces Dios les tuvo que proveer de una protección para su cuerpo, les puso pieles, ¿no? Sangre, sacrificio, bueno, una gran revelación. Pero cuando tú caminas en independencia, tú pierdes la protección de Dios, pierdes las bendiciones de Dios, estás fuera de cobertura y pierdes la protección divina. Cuando tú das pasos de obediencia, cuando tú le consultas a tu pastor, cuando tú vas con él y él aprueba y te bendice, entonces allí tú estás rodeado, estás cubierto, hay una cobertura encima de ti, puesta sobre ti, la cual hace que en el mundo espiritual no seas atacado. Pero cuando tú caminas en independencia en el mundo espiritual, ¿cómo estamos? Desnudos. Y entonces viene rápido el desánimo, y entonces viene rápido la ira, y entonces viene, el pastor nos decía ayer, las contiendas, la fornicación. ¿Por qué? Porque hay independencia. Entonces, número dos, ¿qué más sucede si yo camino en independencia? Número uno, perderás la protección de Dios. Número dos, perderás la presencia de Dios. La segunda cosa que Adán perdió fue la presencia de Dios. Yo aprendí a eso cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ellos estaban en la gloria de Dios, y en ellos había era la gloria de Dios, y era una luz que emanaba de ellos. Y entonces cuando ellos pecan, esa luz desaparece, y entonces ellos se ven desnudos, y entonces ellos se esconden. Cuando tú pierdes la presencia de Dios, el siguiente paso es que empiezas a esconderte de Dios, empiezas a esconderte del pastor, empiezas a alejarte, y el estar lejos de él, de nuestro pastor, significa lo mismo. Esto también se puede ver con los cantores, no solo con el pastor, pero en esta vez sí me quiero enfocar mucho a nuestro pastor José Luis. ¿No? El pastor es símbolo de orden, y Dios le puso, ¿para qué? Para que nosotros sigamos y fluyamos las órdenes que Él dice. ¿Por qué? Porque el desorden, Dios no bendice el desorden. Solamente cuando tú vives en orden, entonces Dios te bendice. Número uno, ¿se pierde qué? La protección. Número dos, se pierde la presencia. Y entonces, estar fuera de la voluntad de Dios es pecado. El pecado hace que nos escondamos de Dios. Génesis capítulo 3, abre tu
del huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El pecado hace que te escondas de Dios. Nunca desees esconderte de Dios. No, yo veo aquí jóvenes que desean estar en la presencia de Dios. Yo veo jóvenes, te lo digo así en buena onda, a veces digo, sí. O sea, dices que estás dormido, pero te duermes. Y ya has salido a orar 6 horas, pero de esas 6 horas dormiste 4. Pero anhela estar en la presencia de Dios. Hay jóvenes que anhelan estar en la presencia de Dios. Hay jóvenes, yo veo en esta iglesia, y mi deseo es que tú también seas parte de esta generación, que corra a la presencia de Dios. Hay un canto que a mí me gusta mucho. Dice, correré, por siempre correré hacia ti, mi Dios. ¿A dónde más iré? Por siempre correré. Que nosotros siempre debemos correr a la presencia de Dios. Pero el pecado hace que cuando la presencia de Dios está, tú quieras ir corriendo. No queremos allá. ¿No? ¿Por qué? Porque la independencia es pecado y el pecado te aleja de Dios. Entonces, bueno, ya entendí. Quiero hacerme uno con mi cabeza. ¿Cuántos se quieren hacer uno con su cabeza? Bueno, vamos a ver dos cosas que debemos tener. Cambios. Y conmigo cambios. Yo siempre cuando predico hablo de cambios irreversibles. ¿Qué es un cambio irreversible? ¿Alguien me explica? ¿Perdón? Ok, no, ya voy a volver a hacer igual al principio. Cambios irreversibles. Voy a cambiar para ya no volver a lo mismo. Número 1, escribe ahí, debo reconocer a la cabeza. Y número 2, debo recibir a la cabeza. Debo reconocer a la cabeza y recibir a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Pastor José Luis González. No es la anciana Karina, no es el anciano Gabriel, no es el anciano Jorge. En esta iglesia tenemos una cabeza clara y definida. Amén. Y es nuestro pastor José Luis. Le das un aplauso de cariño al pastor. ¿Qué significa reconocer? Reconocer significa acatar una autoridad como legítima, aceptar la existencia de esa autoridad. Acatar y aceptar, eso es reconocer. Admitir que nuestro pastor, sin duda, es la persona que Dios colocó en nuestras vidas para llevarnos a nuestro propósito y a nuestro llamado. ¿Bien? Reconocer se lee igual al revés y al derecho, así que tenemos que reconocer. Pero no solo nos quedamos en reconocer, también tenemos que, para el número 2, recibir. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero vamos a hablar qué es recibir. La palabra recibir es aceptar favorablemente. ¿Qué más significa recibir? Prestar oídos a. ¿Qué más significa recibir? Abrazar. ¿Qué más significa recibir? Hacer propio. ¿Qué más significa recibir? Aprobar y no rechazar. Entonces, yo acepto favorablemente al pastor José Luis. Presto oídos cuando él está hablando. Abrazo a mi pastor, abrazo a la visión que Dios le da a él. Hago propio lo que Dios le ha dado a él mío. No lo rechazo. Eso es recibir. Muchos de nosotros hemos estado caminando solo reconociendo, pero no recibiendo. Y es necesario que nuestro corazón cambie. Amén. Tal vez para no muchos
entendemos todo, pero quiero decirte, cuando tú te acercas al pastor y tú lo saludas y cuando él habla, tú le prestas atención, y cuando él habla para que se ejecute algo, tú lo haces, tú estás recibiendo. Y entonces, cuando tú recibes, es muy diferente reconocer a recibir, ¿no? Hacemos lo que él nos dice. ¿Por qué? ¿Por qué obedecemos tan así a nuestro pastor? Yo me he encontrado con líderes de otras iglesias y ellos me dicen, vamos a tomar una tacita de café porque ¿qué? Porque te quiero enseñar un proyecto, ¿no? Y son jóvenes que tienen iniciativa, tienen ganas, tienen carisma, pero no están sujetos a ninguna cabeza. Y entonces tú empiezas a hacer la diferencia. Y entonces la gente ve en ti que tienes un Señor que se llama Jesús. Para que el mundo vea que tú me enviaste, dijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que comprometernos con el hombre de Dios. Abre tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 10. ¿Ya lo tienes? Mateo 10. Y habla de la palabra recibir. Mateo 10, 40, 41. 1, 2, 3. Dice, el que a vosotros recibe, está hablando Jesús de nuevo, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una cadenita. Voy a leerlo de nuevo. Voy a hablar acerca de nuestro pastor, en este caso de la iglesia. El que al pastor José Luis recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús recibe al Padre que le envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Si tú te comprometes con el hombre de Dios, con nuestro pastor José Luis, Dios te va a bendecir. Digo tremendamente. Estamos aprendiendo hoy. Yo le pido al Señor que tu corazón se abra y puedas recibir esta palabra, ¿no? Hay algo que quisiera hacer en tu vida, pero no lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque no has recibido tu palabra. Porque no te has hecho uno. Hay algo grande que Dios quiere hacer en tu ministerio, pero no lo has recibido porque no has tomado la decisión de reconocer y de recibir a tu cabeza. Cuando tú lo hagas, todos los que están detrás de ti van a recibir una unción poderosa. ¿Lo crees? Dale un fuerte palmas al Señor. Ser joven o tratar con jóvenes no nos da derecho a hacer nuestro propio imperio, nuestra propia institución, fundación, no sé cómo le quieras llamar. Nosotros, va para mí, para el anciano, va a ver para el anciano Jorge, que Dios nos da ahorita la oportunidad de ser los pioneros en las redes, ¿no? Tenemos que nosotros no manejar las cosas a nuestra manera, sino con sabiduría, con el conocimiento que viene a través de la vida de nuestro pastor. El anciano Jorge y el anciano Jorge tienen una gran ventaja, porque son hijos naturales de nuestro pastor y lo conocen, ¿no? Nosotros somos hijos espirituales y queremos conocerle y por eso tratamos de estar cerca de él. Debemos apegarnos a las enseñanzas de nuestro pastor. Tan mínimo que sea, tan mínimo. Una casa de casa de paz aquí. Ustedes saben que dentro de la ejecución de la casa de paz se presenta la visión de la iglesia. Amén. ¿Sí o no? Va antes de qué y después de qué. No. Pero tú
A ver, la mies es mucha de sobre. Empiezas a cantar la canción para recordar la visión. Ay, el que recibió la revelación. A evangelizar, afirmar, y bueno, entonces después seguimos con esto. Entonces, todo lo que está en el sobre, el programa, el orden, ¿no? El tema, no es que, porque la emisora a mí me lo dio. Esto viene de parte de nuestro Padre espiritual, del pastor. Si tú te pones a hacer otra cosa, entonces tú no estás siendo uno con la cabeza. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tener claro esto. Número 1, escribe ahí. Si tú quieres obedecer a la cabeza, número 1, tienes que seguir su dirección. Y número 2, seguir sus acciones. Y ya con esto voy a terminar. Seguir su dirección. No puede caminar en dirección opuesta al pastor. La dirección del pastor en este año son 1000 miembros, 500 discípulos y 200 casas de paz. Pero si tú ya fuiste enviado como líder de casa de paz y no estás ejecutando tu casa de paz, tú estás caminando en una dirección contraria. Si tú eres un discípulo y no tienes 1 más 1, estás caminando en una dirección contraria. ¿Para qué me importa? Caminar en la dirección 2. Seguir sus acciones. El pastor es un hombre que, como de él nunca ha estado quieto, nunca, yo desde que lo conozco, ¿no? Hubo una temporada donde él trabajaba en la mañana dirigiendo una primaria y en la tarde dirigiendo otra primaria. Y terminando de dirigir la segunda primaria, se iba a los servicios a evangelizar, a predicar. Yo soy testiga y soy parte también de aquellos que fuimos a predicar allá a las granjas, ¿no? Yo iba con un teclado así, más chiquito que ese. Iba con un teclado y entonces yo ponía el teclado y yo me ponía a cantar y a veces mi mamá predicaba, a veces el pastor predicaba y las almas se salvaron. Era una casa, si tú puedes imagínate, de 3 por 4, tal vez acá en la hermana Lidia, el techo de cartón y así todos apretados y ponían una esquina así con el teclado y predicaba casi pegada al teclado y las personas, y yo vi cómo fue creciendo. Ahorita es una iglesia de 300 miembros más o menos, ahí que el pastor José abrió brecha ahí. Nosotros podemos ir en la misma dirección sin hacer las mismas acciones, pero es necesario que hoy vayamos en la misma dirección haciendo las mismas acciones que hace nuestro pastor.